Primero que todo, es un placer compartir y que Roger me haya permitido compartir esta última prédica con ustedes. Y hablando de este mismo tema que al final comencé hablando cuando llegué a la iglesia, creo que fue mi segunda prédica en Manquehue, fue Revelación. El título de este sermón se llama Último Domingo, nadie se enoja. Nah, estaba bromeando. Nah. No, y los que me conocen, y de verdad, y esto lo hago con anticipación, si en algún momento mis prédicas o mi forma de ser le ha ofendido, sorry, pero es lo que hay, no. No se puede cambiar mucho, pero no lo he hecho con ninguna intención, sino que una de las características bonitas de estar en Viña Las Condes es que podemos ser quienes somos en realidad. Entonces el mismo José que está aquí, el mismo José que está en la casa, y así el Verguño, el Tichauer, el Ale, Roger, somos las mismas personas y no cambiamos nuestra identidad simplemente para estar enfrente de usted. Entonces eso es bonito. Hay gente que me ha preguntado en este tiempo ya de despedida, porque he tenido muchas despedidas, y yo creo que ya se nota, muchas despedidas. ¿Quién te va a reemplazar? ¿Y sabe qué? Es súper injusto que te reemplacen, porque una persona es única. Y sobre todo en este tipo de cosas. O sea, querer reemplazar es como querer llegar y poner a alguien en un lugar que otra persona no podría tener porque hay un tema de identidad. Y que fome para la persona que te reemplaza porque tendría que hacer las cosas que hago yo y capaz que ni siquiera le gusta hacerlas. Entonces, esto no se reemplaza. En las empresas tú puedes cambiar un rol, pero en este tipo de cosas no. Un hijo es reemplazable por otro hijo. Entonces, no busca un reemplazo. Se van a levantar hijos mejores nomás. Y están en estas mismas filas. El título del sermón se llama realmente Revelación. 2.0 ahora, porque esta es la segunda parte del título. Para entender la revelación es que muchas veces nosotros estamos en contacto con lo que vemos, pero no con lo que no vemos. Y muchas veces lo que no vemos, como en el caso del iceberg, es el 93% alrededor de ese iceberg está metido bajo el agua. Y nosotros vemos un 7%, 9% algunos dicen. Entonces, en el tema de la fe, muchas veces lo que vemos, que es la estructura, la iglesia, algunos dogmas, no puede representar realmente lo que está por debajo, que es esta relación con un Dios poderoso, un Dios increíble, un Dios que es mucho más que venir un domingo a la iglesia. Y es por eso la insistencia, y este sermón va a tener mucho de este mensaje como exhortarles. Involúcrense más que un domingo. Hagan más que cumplir un check de que fui el domingo a la iglesia. Revelación. Vamos a empezar con algo como para hacerles entender una idea. Aquí hay un proceso de evolución para bien. ¿Se dio cuenta cómo empezó Mercedes y cómo está terminando ahora? Y esa evolución que nosotros vemos es una evolución para bien, es un progreso, va progresando la marca, ¿cierto? Y hay cosas que van cambiando. Y obviamente que la persona que escogió el primer Mercedes ya no está, ¿cierto? Pero el que empezó ya en el último, el de la mitad, siempre va cambiando. ¿Por qué? Porque en esta revelación, inclusive, también esta cosa se va poniendo mejor cada vez que avanza. Si tú te quieres quedar con una imagen de lo que pasó hoy día, te vas a perder la imagen mejor de lo que viene mañana. Es más, pensé un poco yo y piensa usted ahí, ¿cuál era el auto que a usted le gustaba cuando usted era joven? Piense. Y piense si lo tendría ahora. Este es el que me gustaba a mí. Yo era joven y decía, tener el charade era pero lo mejor. Y era así como lo más cool, lo tenía el papá de un amigo, y yo soñaba un día siendo grande teniendo un charade, que parece que es de Dayaston, ¿cierto? Y era como lo deportivo que mataba. Yo sé que hay algunos acá que me dijeron, un Cadillac alguien me dijo. Le pregunté a algunos, claro, ¿por qué? Porque nuestra imagen se queda en ese tiempo, pero si tú me preguntas, si hoy me compraría un charade, no. Es más, cuando lo ves, dices, ¿cómo me gustaba esto? ¿Pero por qué? Porque va cambiando paso a paso y se va poniendo mejor. Entonces, si tu vista en un momento se queda pegada en el pasado, te vas a perder lo que viene. ¿Cierto? Los teléfonos, exactamente lo mismo. El que me gustaba a mí, ese. Y lo tuve. Y teclear, mandar un mensaje, pero acuérdense que antes de eso estaba el Viper. Y el Viper, qué engorroso de sacarlo y ir a llamar por teléfono cuando te llegaba el mensaje.
Entonces, ¿qué quiero hablar con esto? Que hay una evolución natural de las cosas. Hay un progreso natural que muchas veces no lo notamos porque estamos en el día a día. Pero también esto tiene que ver mucho con esta revelación de Dios y el progreso en nuestra fe. Si nosotros nos quedamos pegados y no avanzamos, realmente lo que nos perdemos es lo que Dios tenía preparado justo después de lo que estaba recibiendo. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que sus misericordias son nuevas cada día? Entonces, si nosotros nos quedamos pegados atrás, estamos perdiendo esto, y por eso, en esto que dice Roger, para mí tiene mucho sentido. No puedes caminar mirando tu historia. Tu historia te sirve para darte algunos parámetros, y lo voy a hablar atrás. Pero no puedes vivir caminando mirando hacia atrás, sin tropezarte. Y al final sin perderte de lo que viene. Nueva York o Manhattan, así se veía. Así se ve ya después en el 2013, creo que el 2013 es la última foto que tengo ahí, pero miren cómo cambió, cómo fue avanzando. Un poco más de 100 años y esto ya, pero la gente no lo nota, simplemente pasa por ello. Otra foto de lo mismo, Chile. ¿Se da cuenta que hemos cambiado? Ahora por lo menos las fotos son a colores. Hay cosas que no cambian. Pero hay una evolución en el tema. Claro, algunos en involución. Esta es una foto de un inglés tomándose una foto con un chileno en 1923 en el sur de Chile, Helios Unona. Menos de 100 años. Y esto seguía pasando y así era nuestro país. Y aquí viene un señor del futuro, porque así le pasa a la persona que ve esto nuevo y viene la persona del futuro y se planta ahí. Cuando usted lee historias de misioneros, yo soy misionero, entonces cuando usted lee la historia de misioneros que van a África, C.T. Studd y Moffat y cuantos de los otros, Livingstone. C.T. Studd le veían los botones del traje que era dorado y la gente lo único que quería ese botón. Así que él, cuando le faltaba plata, cambiaba un botón por comida. ¿Pero por qué? Este señor venía del futuro, este señor venía con estas cosas y así se veía nuestro país 100 años atrás. Entonces, este es el tema. Tengo un problema con esta foto yo. Adán y Eva. ¿Cuál es el problema que tendría usted con la foto al ver que esto pasó miles de años atrás? ¿Cómo se afeitó Adán? Ese corte de pelo, para el peluquero, aquí tenemos algunos amigos peluqueros. ¿Cómo se hizo ese corte? ¿Cómo se lo mantuvo? Y esa Eva, igual, mira, sin frizz. Tonificado él, ella. Como que tenemos una imagen y nos cuesta pensar que inclusive en la Biblia se genera esta evolución. No hablo de evolucionismo a lo darwiniano. No. No estoy hablando de darwinianismo. Estoy hablando que hay una progresión y es más, la palabra de Dios nos dice que su revelación es progresiva. Que Él empezó de a poco a revelarse con nosotros y a caminar con nosotros. Y claro, cada vez nosotros fuimos mejorando, la situación fue mejorando, pero muchas veces la tendencia de la iglesia es quedarse en el pasado. Yo tengo conflictos con esa foto. Yo pienso en un Adán y Eva un poquito más así. ...930 años vivió Adán y Eva, así que no creo que hayan lucido así como de 33. Esto es lo que dicen los científicos por lo menos. Nosotros tiramos unos 100.000 años menos o cosas así, pero 100.000 años, 5.000 años, 10.000 años, 9.000 años, 15.000, igual son hartos años. Entonces cuando me presentan los científicos ponen esta foto porque están hablando de que ellos en el ADN también descubrieron un poco que el ADN viene de una sola pareja. O sea, tomaron ADN de diferentes personas en diferentes continentes y se dieron cuenta que tenían una misma raíz, venían al mismo lugar. Y eso alrededor de 100.000 a 150.000 años. Entonces nuestro Adán y Eva tendría que haber lucido un poquito así, esos 930 años que vivieron, me imagino. ¿Qué hay de Noé para mí? 9.545 al 5.600, estoy sacando datos bíblicos. Esto es lo que los estudiosos dicen que esto podrían haber sido los años. Y un millennial antes de Cristo.
Pero claro, si la cosa va cambiando, cada uno va cambiando su tema, entonces el tema es cuando nosotros nos quedamos pegados. El tema es cuando nosotros no somos capaces de avanzar, cuando andamos peleando y estas preguntas se hacen afuera. Y usted tiene que estar dispuesto a aclarar estas preguntas y conversar con ellos. Nosotros no tenemos, no tenemos ningún problema, yo no tengo ningún problema en creer, y se lo dije la otra vez, que cuando Dios se le apareció a Moisés, Moisés estaba un poquito más encorvado y era un poquito más lento. Y por eso se le aparece en fuego. Y por eso le responde en un monosílabo, yo soy el que soy. Y no tengo problema después para creer como Dios manda profetas y empieza a hablar de este cambio, de lo que viene. Y Dios empieza en un proceso progresivo, no fuertemente progresivo, algunas instrucciones, hasta que en un momento se revela. Y nosotros llegamos a esa revelación. Es más, dice la Escritura que nosotros, o los discípulos que lo vieron, fueron afortunados de ver lo que se esperó por tanto tiempo. Y Él no viene, Jesús no viene en el primer instante, sino que hay una preparación de su camino. Es más, hay alguien que lo hace al caminar junto con Él. Prepare el camino para que venga este Señor. Entonces, hagamos un análisis un poquito de un texto bíblico. Un poquito. ¿Le puedes dar un clic de allá, por favor? Una aclaración antes de eso. Estoy hablando de progreso, ¿cierto? Para mí esto es progreso. No tiene nada que ver con progresismo. Esto es progreso. Yo creo que la sociedad y el mundo va mejorando con el tiempo y va cambiando. Progresismo para mí es eso. Tratar de poner en riesgo las cosas que se han levantado, ya las cosas que hemos alcanzado, y arriesgarlas simplemente ideológicamente. Y arriesgar nuestros valores, arriesgar nuestra familia, y arriesgar porque a alguien se le ocurrió que tiene que ser así. Por esto que estoy hablando no tiene nada que ver con progresismo, tiene que ver con progreso. Nosotros sí nos gusta el progreso, el progresismo no lo compartimos. Entonces, la evolución del pecado. ¿También evolucionó? Claro que evolucionó. El pecado fue cambiando y el pecado de hoy día no es el mismo pecado de antes, y el pecado que existió en el tiempo del jardín del Edén ha ido cambiando. Tienes un Adán que al final desobedece a Dios y Dios, toda la gente dice por una manzana, ¿cierto? Ya pongamos que sea una manzana, hay discusión también del tema, pero ya una manzana. Pero después tienes un Isaac Newton. Siendo un cristiano, este Isaac Newton llega y empieza a generar estos descubrimientos. Muchos de los descubrimientos que usted tiene, la imprenta, el tema de la fuerza de gravedad, es más, el método científico empírico fueron creados por cristianos, la enfermería, fueron cristianos que estaban metidos ahí. Pero en un momento se empezaron a ir en la volada, digo yo, y empezaron a avanzar tanto que se olvidaron de Dios. Y esto mismo que fue hecho para beneficiar y para que la gente conociera más a Dios. Es más, el tema de la creación del método científico empírico fue hecho para descubrir todos estos fetichismos y todas estas cosas de embrujo y cuestiones que engañaban a la gente. Y esta gente quiso hacer un método empírico para probar que eso era falso. Pero después, más adelante, no hubo un legado, no se creció en eso, y la iglesia también se metió dentro de toda esta iluminación del ser, donde empezaron a olvidarse de Dios y empezaron a creer nuevamente que ellos podían hacer las cosas solos. Y viene un momento de los iluminados, del humanismo, donde se empieza a levantar, no, nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos llegar lejos. Una segunda Torre de Babel, donde el hombre creció, se engrandeció, hasta que empezó a destruirse nuevamente. Y por último, hoy día tenemos la otra manzana que a todos nos ataca. La tecnología. Cosas que como avance fueron buenos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder hablar con alguien y verlo? Era impensado para mí creer que podíamos hacer eso, hoy día se hace normalmente. Era impensado saber de esta conectividad que tenemos. Es impensado también para la iglesia creer que eso va a salir de la iglesia. Eso llegó para quedarse. Pero cuando eso mismo empieza a quitarte tu relación, tu objetivo, que es la comunidad, que es la gente, que es la comunión, cuando no hay comunión ni siquiera en tu casa, simplemente por esto, te das cuenta que vuelves a tu creación, empezar a conquistar su creador. Y aquí tengo una teoría. Creo que nosotros tenemos el ADN del Padre y queremos crear como el Padre. Pero el Padre crea cosas con vida en sí misma. Entonces esas cosas no le roban el tiempo a su Padre. ¿Por qué se mantienen solas?
el ecosistema se mantiene solo. El árbol genera su semillita está ahí, el cielo la riega y todo eso, o sea, el ecosistema funciona. Nosotros no, creamos un teléfono y primero tenemos que trabajar para comprarlo. ¿Cuánta HH nos cuesta ese teléfono? ¿Cuánta hora hombre? Después compramos la tele, el auto, pero sin nuestra vida no funciona. Entonces nosotros, creadores, como en este ADN de Dios, creamos cosas pero inerte, sin vida en sí misma, y después nosotros tenemos que rendir nuestra vida a ellas. Y nuestra vida empieza a ser desgastada por nuestra propia creación. Como una máquina que nos absorbe, empieza a consumirnos. Al auto hay que echarle benzina, hay que cambiarle neumático, hay que hacer esto, y esto pasa a ser más importante que al final nuestra creación nos esclaviza. Nosotros necesitamos estar atentos a eso. Vamos a analizar un versículo bíblico para hacerles ver qué me hizo hacer el clic acerca de todo esto que les estoy diciendo. Cuando entendemos la historia de Job y vemos que era un hombre que no tuvo la revelación de lo que pasó con él, porque todos sabemos, y un momento prediqué de Job hace tiempo atrás, que Job nunca supo qué le pasó o por qué le pasó, nunca supo qué camión le chocó, él nunca entendió lo que pasó por su vida, y como el hombre natural de ese tiempo, y como hablábamos también que este libro puede haber sido uno de los primeros de la historia bíblica, nosotros nos damos cuenta que Job lo único que hacía, asociar el bien y el mal a Dios. Ah, no, es que esto viene de Dios. Ah, no, es que Dios me castigó. Ah, no, entonces sus amigos, que también están con esa misma cosmovisión, lo que hacen es atacar a Job porque algo malo tendrías que haber hecho tú para que Dios te castigara así. Ahora nosotros que tenemos el libro escrito, sabemos y nos gustaría soplarle o decirle a Job, Job, no. No, si hay un malulo, hay un diablo, cachúo, coleflecha, Satanás, como quiere llamarle, que está atacando a Job y está destruyéndolo. Y que quiere enfermarlo, es más lo enferma, es más le roba sus bienes, es más mata a sus hijos. Pero no es Dios metido en medio. Ahora, cuando usted lee el libro de Job, usted sabe que Dios nunca le aclara este tema. Nunca Dios le cuenta lo que pasó. Dios le habla de su gloria y Dios hace lo que sabe hacer. Lo vuelve a bendecir. Pero Job está haciendo una declaración sin revelación aquí. Y esa declaración es así. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto, asumo la discusión después si quieren, es sin revelación. Él no tiene idea de lo que pasó. Él no tiene idea de lo que está pasando y está desde su fe, desde la fe que tiene en ese momento, declarando esto. Pero nosotros que lo vemos, no podemos aducir a lo mismo. Nosotros que vimos lo que pasó y que sabemos que esa Biblia es una muestra, que ahí nos está mostrando por primera vez el obrar del diablo en la vida de alguien, nosotros sabemos que Dios no puede hacer el mal. Sabemos que Dios no provocó ese mal. Entonces nuestro versículo tendría que ser diferente, tendría que decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, el diablo quitó, bendito sea el nombre de Jehová que devolvió. Es ahí donde la palabra y el Espíritu de Dios nos tiene que llevar a que Dios nos revele lo que está para nosotros en este tiempo. Pero hasta el día de hoy nosotros escuchamos a personas, no, es que Dios me quitó la pega. No, es que Dios me enfermó para que yo supiera lo que... Hermano mío, vaya a la palabra, lea la palabra. Dios es bueno y siempre es bueno y Dios no puede ser tentado por el mal. Dice, no hay nada malo en Él. Nada malo en Él. Si nosotros dejamos de defender la bondad de Dios delante de nuestra vida, delante de nuestros hijos, y nos podemos a caminar sin revelación como Job, empezamos a echarle la culpa. Ah, no, es que tú hiciste esto. ¿Le ha pasado a usted? A mí una vez se me quemó una casa, siendo bombero, mala pata, ¿cierto? Pero se me quemó una casa, y era la primera iglesia que asistí, y se me quemó la casa, estábamos recién casados con la nerita, eran un par de piezas nomás, estábamos recién casados y se quemó todo, y yo iba a una iglesia. Entonces lo primero que me miraron me dijeron, ¿está en pecado? ¿Tiene un pecado oculto? Oye, no tenía ni ropa. Se había quemado todo. Pero lo primero que hicieron los amigos de este joven en ese momento fue, ahí hay algo. La revelación nos lleva a conocer a Dios de verdad. Y nos lleva a caminar en la bondad de este Dios y ver lo que Él puede hacer con nosotros. Entonces, voy a invitarle poquito a poquito a que vamos tomando un poco la revelación de Él.
La revelación de Dios tiene todo que ver con conocerlo a Él, y así como me escondí un poquito y hablé, tiene que ver con saber identificar su voz. Y la única forma que tú puedas identificar la voz en que estés con Él. No se preocupe, no va a leer todo eso. Pero como me gusta la interpretación bíblica, hay que poner el contexto, ahí lo puede leer. Voy a rescatar lo que usted tiene que leer. Primer consejo, y este consejo pasa para todos los tiempos. Deuteronomio 8, 10 a 11, ahí puede leer después la casa lo más largo. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos y ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Esto se está entregando a un pueblo antes que entre a la abundancia. Y dejen decir esto lo digo proféticamente a ustedes. Le pedí a Dios, Señor, dame unas palabras, dame unos consejos para mi iglesia. Y siento que el Señor puso esto. Van a entrar a un tiempo de abundancia. Van a entrar a un tiempo bueno, van a entrar a un tiempo de beneficio de Dios. Después de haber pasado quizás por algunos desiertos o situaciones difíciles más, están a puertas que entreguen la congregación. Pero no sea que a usted le pase lo del pueblo de Israel, que se olvida de dónde lo sacó Dios. Y empieza a creer, y Dios les dice en la advertencia, por eso pongo los versículos completos. Dijo, para que ustedes no crean que por causa de ustedes esto pasó. No, hay un Dios grande. Pero el pueblo sí se olvidó. Y en el tiempo de abundancia sí se olvidó de lo que Dios había hecho. Vean esta foto. Esa es mi foto. Yo creo que todos la han visto porque la muestro todo el tiempo. Pero aquí les digo esto. Dios me sacó de ahí, de un campamento de Santa Rosa, un campamento que se tomó mi papá. Era activista político del MAPU. O sea, yo y el Tichauer no nos podríamos haber visto sin Cristo. Sí, pues. El papá un coronel de ejército y yo, mi papá activista del MAPU. Es más, ese campamento, viviste como en las cuadras de ese campamento cuando llegó a Chile. Era un campamento que está al lado de un basural. Entonces cuando yo me acuerdo de dónde me sacó Dios, de allá. Pero un día se me olvidó. Y siendo cristiano se me olvidó y empecé a caminar en mi orgullo de que yo podía, de que yo era esto, que era el ungido, que hacía esto. Y me olvidé de Dios. Y estuve a punto de perder mi familia para siempre. Y llegué a esta iglesia sin familia. Separado 1 año de mi esposa habiendo conocido a Dios. Estando en esa arrogancia, un tío me encontró y me mostró esta foto que a mí se me había olvidado. Y de pronto hace bueno recordar, ¿cierto? Entonces el tío me dijo, hijo, mira, una foto de cuando eres chiquitito. Y la había tomado y yo no sabía. Y yo la veo y me acuerdo de dónde me sacó Él. Por eso esa foto la llevo para todos lados, para recordarme a mí, que no es por causa mía, que no es por mi buen nombre, no es porque tenga mucha gracia, no es por mi carisma, sino que hubo un Dios bondadoso que me sacó e hizo mi vida cambiar. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitarían una foto así? Pero hoy día no, hoy día sacamos la foto de los diplomas y eso ponemos. El doctorado, si no fue mal, esa no la ponemos. Pero ponemos todo lo que nos destaque y que nos dé un poco de identidad. ¿Y qué tal de poner una foto antigua tuya? Si tu papá, como algunos que conozco, fue feriante, si tuviste a lo mejor una vida diferente y esa foto te lleva a ti a recordar lo que ha hecho el Dios bondadoso contigo. Y cuando la gente la ve, tiene un testimonio de quién es Dios en tu vida. Entonces lo primero es recordar, viene un tiempo de abundancia, viene un tiempo de bendición, no solamente para la iglesia como estructura, sino que personalmente. Viene un tiempo de una buena noticia, de un nuevo para ustedes. Pero recuerden, no es por ustedes. Glorifiquen a Dios, sigan sus mandamientos, estén como en el primer día enamorados de Él y no se afanen en esta vida creyendo que simplemente es porque ustedes lo hicieron bien. Después, otro consejo, largo también, pero por lo mismo. No se asusten. Contexto bíblico para que entienda de lo que estamos hablando. Dice esto acerca del afán. Mateo 6, 31, 34. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Salud.
Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. En este tema, el afán. Nosotros que vivimos afanados, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es la proyección? ¿Qué es lo que se viene para el país? Nosotros como hijos de Dios no vivimos irresponsablemente, sino que vivimos con los ojos puestos en Él. Y vivimos con los ojos puestos en Él, pero mirándolo a Él. Avanzando hacia Él. Vienen circunstancias buenas o malas, pero nuestros ojos puestos en Él. Pero nosotros tenemos como la temporalidad del ser humano demasiado metida en nosotros. No entendemos la relación con este ser eterno. Vamos a traer a Adán nuevamente, 930 años aproximadamente. ¿Se imaginan vivir 930 años? ¿Andaría preocupado de correr porque le falta tiempo? El Dios que está dando esta regla es un Dios que no tiene tiempo. Pero imagine solamente la vida de Adán cumpliendo sus 200 años de matrimonio. Yo creo que los 200 años ya ni peleáis, po. Si no te queda nada más que pelear, po. Imagínate 40 años sacando una carrera. $500 años para pagar la casa. Pero claro, estamos metidos en una temporalidad y nosotros tratamos de meter a Dios a nuestra temporalidad y Dios es eterno. Dice, no, eso es nada. Esto pasa así. La vida es un soplo. Si hay algo mucho más importante que es la eternidad. Pero nosotros corremos y corremos en el taco, vamos a llegar tarde, tenemos cierto tiempo, la fertilidad también dura solamente cierto tiempo, ¿cierto? Y corremos por estas cosas en la vida y nos olvidamos de confiar en este Dios. Y cuando Dios pone en su palabra, habla como un Dios eterno, si Él no habla desde la temporalidad. El amor todo lo puede, el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no se envanece. El amor no, es como que si nuestro Dios fuera como Bob Marley. En la vida sí. Y para esto, busca el reino de Dios. Y para esto, mira a los pájaros. ¿Están preocupados? ¿Están estresados? ¿Están yendo al psicólogo? No. Confía. Si nosotros nos metemos en la temporalidad de la gente, nos va a pasar esto. Vamos a terminar estresados. Y vamos a terminar sin esta relación con nuestro Dios, porque sus palabras no van a poder entrar en la lógica de nuestra vida. Necesitamos mirar su tiempo, necesitamos mirar lo que Él dice sobre nosotros. Para muestra, mi esposa y yo somos papás recién, ahora con una hija de 5 años y otra de 2, y yo estoy en los 43. Sí, Él lo puede hacer a su tiempo. Acuérdense de lo que estamos hablando, no se pierda. Vamos a esta revelación que va progresando, esta cosa que se tiene que ir poniendo mejor. Después ciertos principios a nunca olvidar de dónde te sacó. No es vivir de allá, pero nunca olvidar de dónde te sacó. Y después en esta parte de confiar en Dios y no afanarte, que es un mensaje para todos nosotros además. Después y último, también largo, pero es una de las cosas principales. Ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia por años ha tratado de hacer cosas sin el Espíritu Santo. La iglesia por años ha tratado de hacer administrativamente lo que el Espíritu Santo haría así. La iglesia ha tratado de llegar y guiarse simplemente por sistema, y cuando hablo de la iglesia no hablo simplemente de mi iglesia. Nos incluyo en todo el aparataje de iglesia. Cuando el Espíritu Santo añade, aquí hay algo que debo honrar a Roger en esto. Él ha sido un papá para mí, lo conocí predicando este mensaje cuando tenía 18 años yo, recién llegado al Evangelio. Y lo veo y predica el mensaje y con la misma pasión y con la misma fe que predicaba en ese tiempo.
Y yo lo veo, y cuando lo veo saliendo un domingo y nosotros quedándonos acá y él yendo a una prédica allá y después otra, yo digo, no sé cómo lo hace este hombre, pero este hombre creyó en un mensaje y ha perseguido ese mensaje. Y de todo el tiempo que yo lo he visto predicando su mensaje. Te honro, amigo, por eso. Ese mensaje que predicó él, la generación profética, ese me pegó cuando tenía 18 años. Entonces, ¿qué dice? Saqué el texto natural que cuando dicen, y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. No, aquí hay una acción del Espíritu Santo. Mire lo que está pasando en Hechos 8, 29, 30. Ellos ya recibieron poder, pero aquí viene algo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo. Esto es una de las cosas que a nosotros nos cuesta hacer. Dios le habló, el Espíritu Santo le habló, ¿y qué hizo él? Corrió a lo que el Señor le estaba diciendo. Y escuchó lo que este hombre venía hablando. Y ahí entró en una conversación con él. ¿Y qué hubo de resultado? Un bautismo de aguas de ese etíope. Este hombre no le bastó con recibir el poder en un momento de la unción, en un momento de enciende, en un momento de una buena prédica, en un momento donde viene el Señor y nosotros todos somos tocados, sino que ese toque lo llevó a algo más. Y esa siempre ha sido mi prédica. ¿Dónde vas después de este toque? ¿Dónde vas después que Dios usa tu vida? ¿Dónde vas después que Dios te profetiza? ¿Qué es lo que hace inmediatamente después? ¿Eres como Felipe que lo escuchas y corres? ¿O eres como la iglesia normal que se siente y espera la confirmación, de la confirmación, de la confirmación, de la confirmación, de la confirmación? Es que Dios todavía no me ha confirmado que me confirmó. Entonces el tema que se genera, que hay algunos que corren, pero hay otros que están paralizados. Otros que creen que el trabajo es solamente de los que estamos aquí adelante, cuando el trabajo es de todos. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y ellos fueron testigos, y ellos salieron ahí. Habían 120. El Espíritu Santo no hizo excepción de personas y cayó sobre 11 realmente, porque sabemos que uno ya no estaba, ¿cierto? Y todavía no se reemplazaba. Entonces, el Espíritu Santo cayó sobre todos, no llegó y dijo, no, tú no eres el ungido, Sobre todo lo que estaba ahí cayó el Espíritu Santo. Y nosotros hemos hablado, lo hemos escuchado. Este tiempo no será un tiempo simplemente de ungido, sino que será una generación completa, lleno de la presencia de Dios que irá. Y como un mar que no se reconoce por nombre, sino que simplemente será hijos o hijos del viento, estos empoderados por Dios, que saldrán afuera y conquistarán todos los lugares que están fuera de esta iglesia. Ya no se trata de un ungido. Y aquí se trata de un hombre que hace eso y mira, cumple su misión y dice después, Hechos 8:39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe. Y el eunuco nunca más lo vio. O sea, había una misión para ese hombre. Ese hombre era lleno del Espíritu Santo y por ser lleno del Espíritu Santo era guiado por el Espíritu Santo. Caminaba con el Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros. El que nos guía en nuestra vida es el Espíritu de Dios. El que nos guía para caminar en lo que debemos hacer es el Espíritu de Dios. Es Él el que viene. Y esta revelación es la mejor revelación de la que decía Jesús. Viene uno que es mejor que yo. Y este hará esto. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero nosotros muchas veces ha venido este Espíritu Santo y lo tomamos como un evento de vida, como un evento para nosotros, como un evento para nuestra satisfacción. Y la iglesia se ha vuelto una iglesia antropocéntrica, centrada en el hombre, centrada en la persona, y no cristocéntrica, centrada en Cristo. Consejo 1. Recuerde. ¿De dónde lo sacó? Consejo 2. Después de recordar, no se afane por las cosas que vienen. Si Él lo sacó de allá, lo va a sacar de cualquier otro lugar. Eso hago yo cuando veo esa foto, digo, ¿qué más me va a pasar? A mi esposa le digo esto, le decía siempre, viví en piso de tierra toda mi vida y ahora tengo alfombra, espectacular, pero ¿puedo volver a la tierra de nuevo? ¿Qué me va a hacer a mí? Una raya más al tigre. Podemos volver ahí. Y lo otro,
tome el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que fue puesto en nosotros como en usted, empodérese de eso y sea una congregación llena del Espíritu Santo. No sea una congregación donde se siente el Espíritu Santo. Es una congregación de llenos, de hijos llenos. No es una congregación que corre al sentir. Ah, hoy día lo sentí. Ah, ayer no lo sentí este domingo así. No. Es personas llenas del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo va llegando a todo lugar simplemente porque usted está metido en todo lugar. Me gustaría haber terminado de otra forma la predicación. Pero debo ser muy obediente que estos son simplemente 3 consejos. Particularmente, le digo a la gente, nosotros estamos donde Dios nos pide estar. Y este tiempo, desde 2012 acá, ha sido pero hermoso estar acá. La pregunta es, ¿por qué no movernos? Si este mismo Dios que nos dio tanto favor en África, nos ha dado tanto favor aquí, ¿cómo no movernos cuando Él nos está invitando para ver su favor en otro lugar? Los quiero mucho, perdón por los errores, perdón por las metidas de pata y muchas veces por mi forma de hablar, pero quiero decirles esto. Honro a cada uno de mis compañeros de trabajo y de la gente que está acá. El Ale, no lo veo, no está, parece. Ale, perrito, eres un pastor increíble. Tú eres pastor, amigo. Él me recibió cuando yo llegué separado. Tich, todo el bullying, compadre, de puro amor nomás. Un maestro, te admiro, tus predicaciones me encantan. Y tú, ¿cachai? No. Tú puedes conversar con Tich y vas a encontrar una persona súper honesta y abierta en esto, una mente increíble para pensar, te hace las preguntas que no quieres que te hagan. Eres muy preguntón, pero muy, muy bien. El Vergu, te conocí. Y ahí, cuando le dije a Roger, increíble este cabro chico. Porque escucha, también habla, tiene lo suyo, pero él escucha y es súper sabio para decidir. Y es un niño que ha estado metido como ahí en las bases de la fundación de la iglesia, lo único que conoce es Viña al final, pero el tema es que es tan inteligente para decidir y una sabiduría que todos ustedes la van a disfrutar, así que pidan cita con él nomás todo. Con él, sí. Y Roger y la Gloria. Cuando me vine a Chile, Dios nos dijo que viniéramos a servirle y es todo. Y admiro a ese hombre y admiro su corazón y oro para que Dios haga con él todo lo que él dijo que va a hacer. Seguiremos en contacto, tenemos nuestra relación muy honesta entre los dos, nos queremos mucho, pero quiero que sepan algo, en él tienes un hombre de Dios que ha creído a Dios y ha caminado por todo su tiempo creyendo esa visión y sé que no va a descansar. Sé que lo voy a pillar, ojalá a los 119 años y va a estar queriendo hacer enciende. Me va a hacer de alguna cama, algún lugar, como la llamita, porque él es así. Es un soñador que nunca deja de soñar. Dios lo bendiga mucho.